Fórmula de Taylor con resto. Bueno, el objetivo principal en este caso es estimar la distancia que existe entre el valor aproximado y el real. Entonces, obviamente va a ser solo la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre la función original, bueno, la imagen de la función original y la imagen con el respectivo polinomio de Taylor. Pero esta es como la diferencia más básica, ¿verdad? La que uno haría ahí si conociera el valor real. El detalle es que uno casi nunca conoce el valor real. Bueno, en la vida real. Obviamente nosotros aquí los ejemplos sí, ¿verdad? Nosotros podemos ir a calcular la integral o la raíz cúbica de 28, como el ejemplo que habíamos hecho. Ahora bien, vamos a estudiar un resto aproximado, perdón, un resto específico, que va a ser el resto de Lagrange. Cada vez que ustedes le soliciten en alguna evaluación calcular el resto, nos vamos a referir al resto de Lagrange. No al otro, porque el otro, como les dije, cuando nosotros aplicamos ya esto en la vida real, yo no, se supone que yo no conozco el valor real, entonces, pues no debería poder ir a calcularlo. El resto de Lagrange dice, sean A y B números cualquiera, vamos a denotar un conjunto V A, B como el intervalo acotado por A y B. Ahora, ese A, B, no siempre el A es mayor, es menor que B, puede ser que esté al revés, entonces se tiene que entender como un intervalo desde el valor menor hasta el valor mayor. Eso sí, con A y B. Por eso aquí vienen las dos posibilidades. Y a eso lo vamos a llamar el vecindario de A y B. Eso quiere decir que yo estando en el centro del polinomio, voy a avanzar hasta un punto B. Ese punto B puede estar a la izquierda o a la derecha. Entonces, ese es como el vecindario que se va a estar formando. Ahora sí, el resto de Lagrange se define con esta formulita que tenemos aquí. R sub n de x. Vean que esto de acá va a ser el grado igual al del polinomio. O sea, si estoy en un grado 10, el resto es de grado 10 también. No obstante, se va a usar una derivada superior, es decir, de grado 11, evaluada en teta sobre n más 1 factorial por el x menos a la n más 1. Eso sí, con teta que pertenece al vecindario desde el centro hasta un valor x cualquiera. Ese valor x, obviamente, siempre que esté cercano a A. Si ustedes observan, esta es la misma fórmula del polinomio de Taylor. La única diferencia es que aquí se evalúa no en A, sino en teta. Así que este es el famoso resto de Lagrange de orden n. Normalmente, entonces, cuando escribamos el f de x, va a ser igual a el polinomio de Taylor más el respectivo resto. Y esto recuerden que pues se ve de esta forma, ¿verdad? Como esta sumatoria. Entonces, al final queda el polinomio completo así. Y con Maclaurin es igual, simplemente que ya saben que se evalúa en cero, pero el resto se sigue evaluando en teta. El teorema 2 corresponde al test de la enésima derivada. Dice, suponga que tengo una función, ya recuerden que eso es continuo y n veces derivable, un dominio D, y A pertenece a ese dominio, es un punto tal que, si yo empiezo a calcular las derivadas y me dan 0, me dan 0, me dan 0, hasta un momento llego y ya no me da 0, como en esta. Resulta que la enésima derivada de A ya no me da 0. Y vean que siempre evalúo en el centro o en un punto A. Sí, un punto A, no en el centro. Si ese n, o sea, la enésima derivada, es par y este numerito me dio menor a 0, entonces puedo deducir que A es un máximo local. Si n es par, pero más bien el valor de la enésima derivada evaluada en A es mayor a 0, entonces es un mínimo local. Y si más bien el n es impar, hay un punto de inflexión.
Y ahora sí, vamos con el análisis del error. El error de aproximación, cuando se utiliza el polinomio de Taylor para aproximar la función asociada, es importante estimar el tamaño de la aproximación. Es decir, qué tan bueno o qué tan mal estoy aproximando. Qué tan bien o qué tan mal. Vean, por ejemplo, acá, yo tengo mi función, que es esta de este color acá, como turquesa. Tengo por aquí un polinomio de grado 5 y por aquí un polinomio de grado 6. Quiero aproximar este valor rojito, que corresponde a la imagen de este x sub 0. Y el centro anda como por aquí, como en esta zona, ¿verdad? Ya vemos que este número está un poquito alejado, pero tampoco es demasiado del centro. Así que si aproximo con el de grado 5, este es el valor que me da. Que bueno, si ustedes observan es bastante la diferencia, porque el error es toda esta franja verde. No conozco la escala de esta gráfica, pero sí se ve que es bastante la diferencia. Luego, si lo aproximo con el de grado 6, pues se ve que es mucho menor. Y posiblemente si calculara el polinomio de grado 7, pues mejoraría la aproximación y así sucesivamente. Así que lo que queremos ver es cuál es el valor máximo o mínimo del error que yo puedo aproximar utilizando polinomios de Taylor. Esa es la idea con esto. Error de aproximación es el teorema 6. Dice que utilizando la notación del teorema 1, tenemos que el error de la aproximación está dado por el valor absoluto, que es la diferencia, pero nosotros vamos a utilizar el error utilizando el resto de Lagrange, que sería el valor absoluto igual del resto, pero el resto de Lagrange, que se vería de esta forma. Vean que abajo se le quita el valor absoluto al n más 1 factorial porque siempre es positivo. Entonces, vean, el resto de Lagrange tenía aquella fórmula, ¿verdad? La enésima derivada, la derivada de orden n más 1 de teta sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. El error es ese mismo resto, pero en valor absoluto. Esa es la única diferencia, que el error trae valor absoluto, porque tiene que ser siempre positivo. No importa si va para arriba o para abajo, la diferencia. Bueno, el error en cuanto a la aproximación, lo que importa es la distancia que está encontrando uno. Y básicamente eso es lo que vamos a estudiar. Sí, con esta formulita. O sea, vean que esta fórmula es lo más importante realmente que nos interesa en esta parte. No sé si tenían alguna duda de teoría con respecto a esto para ya luego poder irnos a hacer los ejemplos. Bueno, entonces hagamos los ejemplos y cualquier cosa preguntan. Primer ejemplo dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de orden 2 para la función f de x igual al logaritmo natural de 2x más 1 alrededor de x más 1? Perdón, de x igual a 1. Así que aquí solo me están pidiendo que use la definición. Básicamente es eso. Así que me la voy a traer de acá, del primer teoremita. Bueno, ahí está la fórmula del resto. Ok, si el n es 2, ¿cuántas derivadas vamos a ocupar? 3. Exacto. Bueno, f de x
Yo ya sé que el logaritmo natural de 2x más 1, ¿cuál sería su primer derivada? 1 sobre 2x más 1. Por 2 será. Más 2. Ajá, por 2, porque es regla de la cadena por la derivada de lo que está adentro. Esto para derivarlo más fácil lo voy a escribir ahora de esta forma, para no tener que estar haciendo la de la fracción. Ok, ahora la derivada de eso, ¿cuál sería? Menos 4 por el paréntesis de 2x más 1 elevado a la menos 2. Exactamente. Voy a hacerlo aquí por pasos, pero muy bien, porque mantengo la constante por el menos 1 y el 2x más 1 a la menos 2, es decir, como usted lo dijo, bueno, y por el 2, que es lo de adentro, que como usted dijo me daría menos 4 por 2x más 1 a la menos 2, muy bien. Y ya la tercera, sería el menos 4 por el 2x más 1 a la menos 3 por el 2, ¿verdad? Es decir, menos 8 por 2x más 1 a la menos 3. Esas serían las tres derivadas que nosotros, eso no es un menos, me comí el 2, ¿verdad? No lo bajé. Es el menos 4 bajo el menos 2 y luego por el 2, o sea, al final me da más bien 16 positivo. Ya tenemos las tres derivadas que necesitábamos. Así que el resto de orden 2 es igual a la derivada de orden 3, que en este caso es el 16 por 2, pero evaluado en teta, más 1 a la menos 3 sobre n más 1, que sería el 3 factorial, por el x menos el a, que aquí el a es 1, a la 3. Y eso sí, con el teta, bueno, en este caso lo puse como cita, perteneciente al vecindario de dónde a dónde. De 1 a x. Exactamente. De 1 hasta x. Y bueno, esto obviamente si queremos pasamos esto al denominador. Entonces es igual a tener el 16 sobre 3 factorial por el 2 cita más 1 a la 3 por el x menos 1 a la 3. Igual con el teta de 1 a un x ahí específico. Así que ¿cuál sería la opción correcta? La C. Exactamente. En la opción C, correcto. Bueno, eso era simplemente utilizar bien la definición. Pero ya saben que siempre que les pidan el resto va a hacer referencia a este de acá, esta fórmula, es decir, al resto de Lagrange. Ok, este ejemplo es el 11. Dice, ¿cuál de los siguientes valores acota superiormente? Vean, esto es muy importante. Porque yo puedo acotar superior e inferiormente. Aquí lo vamos a hacer superiormente. El resto de Lagrange asociado a la función. F de x igual a e a la menos 3x.
si se aproxima el e a la 3 por 0.23 con el polinomio de Maclaurin de orden 5. Vean, cuando nosotros aproximamos un error, vamos a hacer aquí una mini grafiquita. Ya ustedes vieron que yo tengo por ahí una función, ¿verdad? Y luego vengo y aproximo. Y con otra, qué sé yo, aquí así. Entonces, de aquí hay un valor que va a ser el real. ¿Y qué otro valor que va a ser la aproximación? Luego, esta distancia que está aquí es el error. Así que lo que queremos hacer es ir a ver qué está pasando ahí. El error, recuerden que es el épsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si aquí está el épsilon, una cota inferior hace referencia a cuál es cuál es el error más pequeño. Esa pregunta, si yo les pido acote inferiormente el error. Si el error está aquí, de una cota inferior puede ser infinitas veces, o sea, puedo encontrar infinitas, puede ser la de aquí, la de aquí, la de aquí. O sea, si el error es, por ejemplo, 0.03, yo podría decir, es 0.0001, es 0.003, es un 10 a la menos 5, es un 7 por 10 a la menos 8. O sea, yo puedo encontrar infinitas, pero ustedes si les piden una cota inferior, les van a pedir la mayor cota inferior, porque es la de aquí, la que me interesa. Obviamente todas las demás no me interesan, porque es absurdo, eso yo lo podría batear. La pregunta es cuál es la menor, perdón, la mayor cota menor, que sería esta de aquí. Y ahora la otra, que de hecho esta la voy a dejar para el otro ejercicio, que es la verde. Entonces es la menor cota, la que les van a pedir. Perdón, en este caso la mayor. La mayor cota inferior. Mientras que si les piden más bien la cota superior, van a hacer referencia a la más chiquitita. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, de el error resulta que es menor a 100, menor a 50 o así. Pero obviamente yo quiero que me den la mejor, que sería esta. Es decir, la menor cota superior. Que me digan cuál es el error más pequeño probable que yo puedo tener. Entonces, ¿entienden esa referencia? Sí, Muy bien. Porque esto sí es muy importante porque a veces les preguntan superior o inferior y tal vez no entienden qué es la idea de lo que se está buscando con eso, ¿verdad? Entonces, repito, son infinitas las cotas que uno puede dar, pero lo lógico es que si me piden la inferior de la más grande y si me piden la superior de la más chiquita. Bueno, entonces vamos a dejar esto ahí en colorcitos. Ahora sí, ¿cómo acoto yo el error? Bueno, obviamente inicio utilizando la formulita del resto. Así que me voy a venir a calcular el resto. Vean que esto es orden 5. Ocupamos, por lo tanto, ¿cuántas derivadas? 6. Exactamente.
Vamos a ponerlo aquí. N es igual a 5 y N más 1 es igual a 6. Empezamos. F de X es igual a E a la 3X. F' de X, ¿cuál sería? Y ahora 3x por 3. Exactamente. F doble prima. Profe, una pregunta. Sería igual. 9 por E a la 3X. Exactamente. ¿Quién iba a preguntar algo? No, ya usted lo colocó, era que si la segunda derivada no tenía que llevar un 3 ahí. Me faltaba un 3. La tercera derivada, ¿cómo quedaría? ¿27 a la 3x? Exactamente. Bueno, 27 por E a la 3X, sí. Bueno, y ahí van viendo el patrón. Entonces, ¿cómo va a quedar la sexta derivada? 3 a la 6. 3 a la 6 por 3x. Exactamente. Ya tenemos ahí la sexta derivada. Ya podemos ir a colocar el error. Perfectamente. Así que tendríamos que el resto de orden 5 de X es igual a, ocupamos esa, que es el 3 a la 6 por E a la 3 zeta o teta, sobre el N más 1 factorial, que es 6 factorial, por el X, y en este caso es de Maclaurin, así que sería solo el X a la 6 también. Y eso sí, con el vecindario perteneciendo a cuáles valores. De 0 a x. Correcto. Eso es como genérico. Ahora sí, ¿cuál es el X que estamos utilizando aquí? Porque ya aquí me están pidiendo un valor aproximado. ¿Cuál es el X? $0.23. Exactamente. Así que eso lo tenemos que sustituir, obviamente. $0.23, 0.23 y 0.23. Muy bien. Ya sustituimos eso. Ahora sí, ustedes siempre van a hacer este procedimiento. Si no les dan el valor de X, lo dejan así, genérico. Si les dan el valor de X, van a sustituirlo. Y lo que sigue es ya acotar. Que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Lo que tenemos que acotar es el teta. Este teta me dicen que está entre 0 o bien 0.25. O sea, cualquier valor de ahí. Yo ando buscando cuál es el valor más grande que puede venir a tomar este error. En este caso, pero tomando en cuenta esto, ¿verdad? O sea, cuando yo uso el 0 o el 0.23, efectivamente estoy encontrando o esta verde o esta moradita. O sea, la mayor cota inferior o la menor cota superior. Así que si yo ando buscando acotar por arriba, necesito hacer esto lo más grande posible que me deje este vecindario. Si ustedes ven esta expresión, el teta está ahí arriba. ¿Con cuál de esos dos valores esa expresión se va a hacer más grande? ¿Con el 0 o con el 0.23? Con el 0.23. Exactamente. Así que esa es la pregunta que yo me tengo que hacer siempre. ¿Con qué valor se hace eso más grande? Así que vamos a poner
el 0.23. Y básicamente es eso. Bueno, voy a ponerle aquí que se me fue el menor o igual. Esto es menor o igual a esto. Y de hecho esto lo voy a quitar porque ya vengo desde ahí arriba poniéndolo. Así que ya se entiende que es menor a eso. Y de ya. Profe, Ujú. ¿vos me podrías explicar qué le pasó a Euler en la segunda expresión? Vamos a ver qué se me... Ay, no sé, lo dejé botado al pobre Euler. Gracias. Eso fue lo que pasó. Ujú. Ahí ¿Cómo fue, sigue. profe? Perdón, es que no lo escuché bien. No, fue que no lo había puesto. Pero sí, claro que Ok, ahí tiene que ok. ir. Ujú. Perfecto, Gracias. gracias. Vamos a ponerlo aquí arriba. El pobre lo ignoré. Bueno, entonces vean que la cota superior, pero más chiquitita, es 3 a la 6 por E a la 3 por 0.23. De hecho, eso yo creo que parece un 0.13, ¿verdad? Vamos a reescribirlo. 0.23 sobre 6 factorial por 0.23 a la 6. Y ya, esa es nuestra cota. Así que eso es todo. Vamos a poner aquí tal vez que el X era 0.23 para que quede por ahí. ¿Todo el mundo está claro de cómo fue que acotamos aquí por arriba? Sí, Profe, a mí, profe, una pregunta. Ujú. perdón, a mí lo que no me queda claro es por qué agarramos 0 y 0.23. O sea, agarramos 0 porque es de Maclaurin. Exactamente, es el centro. Ok, si X fuera, digamos, 3, agarraríamos 3. Sí, si el centro fuera 3, agarraríamos 3, correcto. Ok, gracias. ¿Alguien más iba a Profe, una preguntar? pregunta. Ujú. Si hubiera sido estuviera, no sé, la X abajo, bueno, no, el cita abajo, Ujú. más bien hubiera sido lo contrario, ¿verdad? Como poner un... Exactamente. Sí, sí, porque para Gracias. hacerlo más grande ocupa el menor abajo, correcto. Ujú. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Ahora, todo esto de aquí lo voy a copiar para usarlo en el otro. Pero no agarré todo, vamos a ver. Porque van a ver que el cambio es sumamente mínimo. Ahora yo quiero la cota inferior. Así que el único cambio que tengo que hacer es que ahora no quiero acotarla por arriba, quiero acotarla por abajo. O sea, yo quiero ahora que esto sea menor a. Así que, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿por cuál valor voy a cambiar al teta? 0. Exactamente. Ese es el único cambio que hay que ir a realizar. Entonces es muy sencillo ya cuando uno lo entiende. O sea, siempre piénsenlo así. Yo ocupo ir a buscar el valor de teta que permita que esta cota, bueno, este error sea o más grande o más chiquitito posible, tomando en cuenta esos dos límites del vecindario. Eso es lo único que vamos a estar haciendo. Así que esta de aquí, que sería realmente un 3 a la 6, ¿verdad? Esto termina siendo un 3 a la 6 sobre 6 factorial por el 0.23 a la 6, porque ya ese e a la 0 es un 1, es la cota más grande inferior. Yo voy a escribirlo aquí. Cota inferior mayor según el vecindario. ¿Estamos claros con esto? Profe, tengo una pregunta. Ujú. En resumen, podríamos decir que como el enunciado dice que la cota inferior, bueno, en ese dice superior, pero en el de abajo dice inferior, entonces tomamos el valor de X en ese intervalo.
Y si dijera superior, tomamos el bar de y porque es el más grande, ¿verdad? O no siempre es así. No, no siempre es así porque es por la posición. O sea, usted busca que esta expresión sea en este caso lo más chiquita. Pero ¿qué pasa si ese, como me preguntó hace poco alguien, qué pasa si el teta estuviera aquí? Si usted necesita hacer esto más pequeño, el teta que tomaría es más bien el más grande. O sea, va a depender del donde esté. Por eso es mejor que se lo mentalicen como ocupo hacer esta expresión o más grande o más chiquita. Porque ahí la fracción juega Y donde eso, esté. y eso que, digamos, eso de que necesita ser o más grande o más pequeña, sí se determina a partir de se dice inferior o superior. Exactamente. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, claros con esto. Por ahí van a ver en las prácticas que realizan todo esto de una forma a veces un poco más compleja, pero yo siempre se los enseño así y siempre funciona así, entonces acostúmbrense a hacerlo así. O sea, es simplemente analizar cómo hago esta expresión más grande o más pequeña, para no complicarse mucho, porque se puede sacar de otras formas, pero o sea, son procedimientos a veces un poco tediosos. En cambio, si uno sustituye el X, si es que está, si no está, pues nada que hacer, se queda así y ir a ver el teta y ya. Bueno, vamos con esta 13. Dice, considere el polinomio de Taylor asociado a esta función. Determine si en X igual 0 se alcanza un punto crítico de inflexión. El teorema que habíamos estudiado, ¿qué nos decía? Quisiéramos que Derivar hasta que diera Derivar hasta diferencia que fuera diferente de cero. evaluada en dónde. en cero, en el punto. Ajá. O sea, empiezo a derivar, derivo, evalúo, y hasta que llegue a que una derivada de esas evaluada en ese punto me dé distinto de cero, ya paraba. Así que correcto, eso es lo que vamos a ir a hacer. ¿Quién sería la primera derivada? Bueno, vemos la derivada de 1 es 0. Menos 2/3 lo conservo por ser constante y derivo la función que sería 2x. Luego más 7/4 mantengo la constante, derivo la función que sería 3x a la 2. Y por último 9/5 por 4 por x a la 3. Esto lo puedo, bueno, en realidad lo podemos ir a evaluar así. Ven que ya he evaluado, ¿cuánto daría? Dado que todas tienen x. 0, correcto. Voy con la segunda. Bueno, aquí esto es menos 4/3 por x, que sería solo el menos 4/3. Luego más estos 21/4 por el 2x y menos el 9/4, que es 36/5 negativo, por 3 por x a la 2. Y ahí igual podemos evaluar cuánto daría. Menos 4/3. Menos 4/3. Y ya todo lo demás nos da 0. Así que ven que esta es la que nos da distinto de 0. ¿Cuál es el valor de n? 2. Es par. Entonces, ¿qué significa? Máximo local. Vamos a ver. Sí. Bueno, el que sea par era un punto crítico, ¿verdad? Como tal. Punto crítico. Y ahora sí, como medio mayor a 0, como la segunda derivada evaluada en el a, que en este caso es 0, es mayor a 0, implica, perdón, menor a 0,
Profe, ¿cómo fue que determinamos que n era igual a 2? Porque fue la segunda derivada la que nos dio distinta de 0. Ah, ok, excelente. Por lo tanto, la función alcanza un máximo local en x igual a 0. Y listo. Es nada más ponerse a derivar, evaluar, y la que me da distinto de 0, esa derivada, me da la información respectiva de lo que está pasando en el valor que me dan. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, hagamos la 14. Dice, determina el resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de grado 4 para la función f de x igual a seno de x alrededor de pi sextos. Profe, Ajá. ¿usted se podría devolver un toquecito al anterior? Porque es que alcanza un máximo local. Porque me lo decía el teoremita. Vamos a ver. El test de la enésima derivada dice que cuando usted ya llegue a la derivada que la da distinto de 0, Sn, si es par, Ujú. este es un punto crítico. Y entonces, si este número que le doy aquí es más pequeño que 0, es un máximo. Y si es mayor a 0, es un mínimo. Gracias. Muy bien. Entonces, para este resto de Lagrange de orden 4, ¿cuántas derivadas ocupamos de seno? 5. Ujú. Bueno, f de x es aquí seno. La primera derivada, ¿qué era? Coseno. Coseno. La segunda, Menos seno. la que le sigue, Menos coseno. la cuarta. Seno. Seno. Y ahí se repite. Ujú. Y vuelve a empezar el ciclo. Vamos por la 5, que es la que ocupamos, que sería entonces coseno. Ahora sí, vamos al resto de orden 4 de x, que sería igual al coseno, pero ya no de x, ¿verdad? Sino de teta, sobre el 5 factorial por el x menos el pi sextos, porque esta vez está centrado ahí, a la 5. Ese sería específicamente nuestro resto, y eso sí, con teta perteneciendo al vecindario que va de el centro hasta un valor ahí x. Y ya, ¿verdad? Así, eso era lo que nos estaban solicitando. Puede ser ahí para tomar en cuenta igual la definición. Muy bien. Ok, está 15. Y vean, me dicen que hay una función que su cuarta derivada en valor absoluto es menor o igual que 10 para cualquier x. Me dicen que p de x es un polinomio, bueno, un polinomio de Taylor de grado 3 de la función f de x centrado en 1. Y que usando la cota del error cometido, se sabe que f, bueno, el valor absoluto de f de un medio menos p de un medio es menor o igual que un b, que determine b. O sea, esto que está aquí, que es la diferencia entre el polinomio Taylor, es decir, entre la aproximación y
¿Y la función original qué es? El error, no. Sí, correcto. Entonces, ¿quién es ese B? Si es mayor, ¿cómo se le llamaría a esa B? ¿Es una qué? Es una cota superior. Exactamente. Es una cota superior. O sea, me están buscando ir a encontrar una cota superior. Vean que aquí no me dan la función. Yo no tengo ni la menor idea de quién es la función. Así que me la tengo que jugar con lo que me dan. Lo primero que voy a hacer es ir a escribir la fórmula del error. A ver si eso me da una luz. Recuerden que el error es lo mismo que el resto, pero en valor absoluto. Así que voy a salir de ahí. Sería la derivada de orden 4 evaluado en teta sobre 4 factorial por el x menos el centro, que en este caso es 1 a la 4. En valor absoluto. Pero esto es igual a el valor absoluto de la cuarta derivada evaluada en teta por el valor absoluto de un, bueno, pero esto está elevado a la 4, algo elevado a la 4 siempre es positivo, así que lo voy a sacar del valor absoluto y sobre el 4 factorial, que eso realmente es un 24. ¿Y ese teta a qué vecindario pertenece? 1x. Ahora sí, esta es la general. Nosotros ocupamos el valor de x. ¿Cuál es el valor de x aquí? Un medio. Exactamente, un medio. Eso lo estamos viendo de aquí, ¿verdad? Profe, respecto a eso, una pregunta. ¿Cómo fue que determinamos que eso era el error? Esto de aquí, con la Digamos, eso que fórmula. dice f de x de un medio menos p de un medio. O sea, ¿cómo sabemos que ese es el error? Porque es la diferencia entre la función original evaluada a un valor y el respectivo polinomio. Recuerda que el polinomio es la aproximación. Entonces, la diferencia entre la aproximación y la función original era lo que habíamos visto en la presentación. Bueno, primero que todo porque en la presentación al inicio viene de lo que vimos hoy, ¿verdad? ¿Qué es esto? Eso es un resto, es el resto más sencillo. Nosotros normalmente no vamos, o sea, si les piden sacar el resto, no va a ser este porque se supone que en la vida real eso nunca lo vamos a tener. Pero en este caso, cuando le dan esa diferencia, pues eso siempre es un resto, es un error. Por estar en valor absoluto es el error. Y luego, gráficamente sería esto, ¿verdad? Es la distancia. Por eso es una resta en valor absoluto, es la distancia que hay entre el valor real y la aproximación. O bien entre esta aproximación y el valor real. Gracias. Ok, entonces ya me dijeron que el X es un medio. Muy bien. Este es el X. Un medio. La cuarta derivada evaluada en teta. Eso se mantiene por el X menos el un medio a la 4 sobre el 4 factorial, que es un 24. Con teta que pertenece al vecindario de 1 hasta el 1 medio. Muy bien. Ahora sí, quiero acotarlo por arriba. Para acotar esto por arriba, ¿a quién puedo acotar? ¿Qué otra cosa de información me da el enunciado? Menor o igual que 10. No. Sí.
Correcto. Esto de aquí es fundamental, porque yo nunca voy a saber qué en la función, así que es imposible que pueda ir a acotar, porque no puedo ahí sustituir el teta, pero ya me dan esto. Me dicen que para todo X, recuerden que el teta pertenece al vecindario del 1 al 1/2, así que es un X ahí cualquiera, al final. Así que ahí hacemos la sustitución. Esto es menor o igual que 10 por, y el X menos el 1/2. Mira, esto lo cambié mal, ¿verdad? No cambié el X. El que tenía que cambiar era el X. Es el X el que tengo que sustituir por el 1/2 menos el 1, que ya estaba ahí. Esto me da 1/2 a la 4 por 1/2 a la 4 sobre 24. Que bueno, esto termina siendo igual a 10 sobre 24 por 2 a la 4. Que eso lo podemos meter a la calco. Y da 5 sobre 192. Esa es nuestra cota. O sea, esto va a ser igual al B que andábamos buscando. Por lo tanto, B es 5 sobre 192. Profe, ¿por qué en el denominador pusimos 2 veces 24? No, este es un 24 y este es el 2 a la 4. Es que este 2 a la 4, ya cuando hago Ah, medios ok, por medios, ok. ¿verdad? Tiene razón, gracias. Vamos a poner tal vez aquí más bonito para que se vea mejor. Ahora sí. Sí. Y dice, vean que aquí nada más es interpretar toda la información, ¿verdad? Saber que esto me va a ayudar aquí para esta cota. Saber que de aquí puedo sacar el X y que lo que me están pidiendo es la cota superior del error. Si me lo hubieran puesto aquí para abajo, pues ocuparía que esto me lo den menor, ¿verdad? Una otra pregunta con este. No. Bueno. Y el último ejercicio de hoy dice, considere la función f de x igual a 1/2 de x a la 2 por logaritmo natural de x menos 5/4 de x a la 2. Parte A, verifique que el polinomio de Taylor generado por f de x de grado 3 alrededor de x igual a 1 corresponde a aproximadamente esto. Vean que cuando me piden el polinomio solito es una aproximación. Se supone que cuando ya me daban con el resto ya se mantiene más o menos la igualdad. Porque el resto es la diferencia que hay entre el valor real y el aproximado. Entonces viene a completar la igualdad. Eso es también un detalle importante. Entonces, de hecho, cuando les pidan hacer una aproximación, posiblemente se las piden sin el resto, o sea, solo el polinomio de Taylor. Por ejemplo, que yo venga y diga, esta es la función, sáqueme el polinomio de Taylor y aproxímeme el valor de f de 0.5. Yo voy a usar solo el polinomio. Y luego posiblemente les haga una pregunta referente al resto. Eso es muy común. De hecho, lo van a ver en la práctica. Bueno, y la parte B muestra que el error es menor a este valor para un X que pertenece entre 3/4 y 1. Así que vamos a hacer este de acá. Ok. Hay que ir a hacer el polinomio de Taylor, ¿verdad? Si ustedes observan aquí es un producto, una resta, no son como que conocidos. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer para calcular
El polinomio de Taylor de grado 3. Derivar 4 veces. Bueno, Exactamente. 3 y una con la del error. Correcto, muy bien. Vamos a hacer 3 y una más para el error. Para el epsilon. Iniciamos con, bueno, siempre copio aquí el f de x, que es un medio de x a la 2 por logaritmo natural de x menos 5 cuartos de x a la 2. Comenzamos. ¿Cuál sería la primera derivada? Sería 1, bueno, sería x. Un x Ujú. por logaritmo natural de x más 1 sobre x por un medio de x a la 2. Ajá. Bueno, igual va a haber que simplificarla, así que pongámosla completa. Ok, muy bien. La derivada de la primera por la segunda sin derivar más la segunda derivada por la primera sin derivar. Que eso va a terminar dando x por logaritmo natural de x más un medio por x. Y el Pero otro falta la pedacito. par. Ajá. Ujú, menos el el- 5 cuartos por 2x, que sería menos 5 medios por x. Muy bien. Esa sería la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Bueno, vamos igual con regla del producto. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Luego más la derivada de un medio de x, que es un medio, y luego la derivada de esta otra, que es menos 5 medios. Bueno, eso se sumaba. Y esto me queda el logaritmo natural de x más el 1 más un medio menos 5 medios. 1 más un medio menos 5 medios. Esto es lo mismo que tener 2 más 2 medios más un medio menos 5 medios, que es 2 más 1 menos 5 medios, ¿verdad? Es decir, menos 2 medios, que es igual a menos 1. Menos 1. Y eso no era azul, era negro. Ok, esa es la segunda derivada apenas, pero vean ya cómo la logramos reducir. La tercera derivada, ¿cómo nos quedaría? 1 entre x. 1 entre x. Que eso lo podemos ver como un x a la menos 1 para seguir derivando. Voy a borrar esto de aquí. Y en la cuarta derivada, Menos 1 entre x al cuadrado. exactamente. Bueno, eso para seguir derivando lo vamos a poner así. Y la quinta, no, ya, esa es verdad. Sí, era hasta 4, perfecto. Entonces ya lo podemos dejar así. Bueno, no importa, ahí como sea que lo prefieran ver. Muy bien, ya encontramos las que andábamos buscando. Así que podemos ir a poner el polinomio. Bueno, voy a ponerle esto aquí. Esto voy a bajarlo porque si no se me pierde ahí con el enunciado un poco. Polinomio de Taylor de orden 3 de esa función va a ser igual entonces a... Bueno, hay que evaluar, muy importante. ¿Dónde lo podemos poner? Yo creo que voy a reordenar esto un toquecillo para ver si me caben todas aquí mejor. 1 entre x, que es igual a x a la menos 1, y pasemos esta otra para allá abajo.
¿Cuánto sería la función original evaluada? Evaluada en 1. Logaritmo de 1 es 0. Y aquí sería menos 0, 5 entonces cuartos. menos 5 cuartos. Correcto. Para la segunda. Le digo, para la primera derivada. Sería esta. Esto se va. Y me queda un medio. Menos 5 medios. Que serían menos 4 medios. O sea, menos 2. Luego vamos con la segunda derivada. ¿Qué pasa ahí si evalúa en 1? Queda como menos 1. Correcto, sí, menos 1. Porque al final es esto, ahora 0 menos 1, muy bien. La tercera derivada. 1. Ujú. Y bueno, en este caso solo ocupamos esa, ¿verdad? Ya las otras no las necesitamos. Que el resto que se evalúa en teta cuando usemos el resto. Así que polinomio de Taylor de orden 4 quedaría el f de a, que es menos 5 cuartos. Luego, menos f' de a, pero por el x menos el a, que es x menos 1. Luego vamos con el que sigue, que es menos 1, pero entre 2 factorial, que es 2, por el x menos 1 al cuadrado. Y por último, más 1 sobre 3 factorial, que es 6, del x menos 1 a la 3. Así que, de ella. Vean que efectivamente es la que me pedían acá. Así que listo. Eso simplemente siguiendo la formulita. ¿Estamos claros con esta primera parte? Sí, profe. Ok. Voy a poner aquí la formulita por aquello de que no se olvide. Y fue con eso que lo hice. Muy bien. Ahora en la parte B me solicitan mostrar lo del resto, ¿verdad? Que el resto es menor a ese valor. Así que aquí nada más recordar que la cuarta derivada era menos x a la menos 2. Ay. Bueno, no sé qué copié, pero no copié lo que era. Bueno, cuarta derivada es menos 1 entre x a la 2. Voy a escribirlo. Cuarta derivada es menos 1 entre x a la 2. Muy bien. Así que vamos a ir a calcular la formulita del resto. Tenemos que el resto de orden 3 de x es igual a menos 1 entre el zeta al cuadrado, que eso sería el f, bueno, la derivada evaluada en teta. Luego entre, bueno, voy a ponerlo por el x menos el a, que es 1 a la 4 sobre 4 factorial. Y con el zeta o el teta, que pertenece al vecindario, ¿a qué vecindario pertenecería aquí? Según el enunciado.
De 1 a X. ¿Y ese X qué me dicen que es? Esto de aquí. Menor que 1 y mayor que 3/4. Exactamente. O sea, de 1 a 3/4. Ese es el vecindario. Ahora ocupamos aquí el valor absoluto. Se lo agregamos. Esto va aquí todo en valor absoluto por el X menos 1 a la 4 sobre 4 factorial que es 24. Esto vean que termina siendo igual al X menos 1 a la 4 sobre 24 por el teta al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí, queremos acotarlo. Así que esto va a ser menor a qué, menor o igual a qué. Primero que todo, vean que el X no me dicen cuál es específicamente. O sea, me dicen que el X pertenece a este intervalo, pero no me dicen un X en específico. Así que el X lo tengo que dejar tal cual. ¿Qué es lo único que voy a poder sustituir ahí? ¿El valor de quién? De cita. Exactamente. Así que volvemos a la pregunta del millón. Para hacer esta expresión lo más grande posible, tomando en cuenta que teta está entre 1 y 3/4, ¿qué tengo que poner aquí abajo? 3/4. Exactamente. Eso es porque entre más pequeñito sea el número que hay abajo, más grande se hace esta fracción, ¿verdad? Así que esa es la cota. Y quedaría igual a 2 sobre 27, ya simplificando, por el X menos 1 a la 4. Esta sería la que andábamos buscando. Ah, bueno, ven, ya ahí ya estaba, ¿verdad? O sea, esa es la demostración. Profe, Ujú. ¿y por qué utilizamos, o sea, por qué queremos hacerlo más pequeñito? Más O sea, grande, todo ajá, bueno, ajá, más grande la porque cota, digamos. estamos acotando por arriba. O sea, yo quiero la expresión más grande tomando en cuenta que X es de 1 a 3/4. Si yo Y quise es la hacer... más grande porque dice que el resto es mayor al... Ajá, sí, por esta desigualdad, correcto. O sea, me están pidiendo Ok, que la acote hacia arriba. Si me pidieran la de abajo, entonces más bien uso el 1, ¿verdad? Porque sería la expresión más pequeña tomando en cuenta ese que X está en ese intervalo. ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vean que esto es sencillo siempre y cuando uno entienda bien lo que está haciendo. De hecho, este tema a veces les cuesta, por eso es que lo explico de esta forma. De verdad, háganme caso en ir a buscar esto, analícenlo, ¿verdad? Siempre, ¿qué valor de teta hace que esto sea más grande o bien más pequeño, dependiendo de la cota que les pidan? Y por aquí les dejo una tareita moral que es para que hagan. Vean que les dicen la enésima derivada de la función f de x es igual a la x por seno de x está dada. Vean que aquí no les piden que lo hagan y lo hagan y lo hagan. Obviamente lo pueden ir a derivar ustedes, pero ya les dan la fórmula. O sea que si ustedes quieren la derivada de orden 3, bueno, sustituyen el n por 3 aquí, aquí y aquí. Y eso ya les da la derivada de orden 3. Y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, ya sabiendo esto, aplique el teorema de Taylor alrededor de A, o sea, el polinomio de Maclaurin, para verificar esta igualdad. Aquí, ¿cuál es el polinomio? ¿De qué orden? 5. Correcto. No, casi, pero no. Este Z que viene por aquí, bueno, este término que viene aquí, vean que es el error. Bueno, el resto, perdón. Porque tiene un Z. Aquí no le pusieron teta, le pusieron Z.
pero es lo mismo, ¿verdad? Al final es una variable y cualquiera. Entonces, si el resto es de grado 5, ¿de qué orden es el polinomio? 4. Correcto. 3. Entonces tienen que ir a buscar el polinomio de grado 4, porque si este n más 1 es 5, pues el orden del polinomio sería n que es 4. Tienen que ir a buscar eso, obviamente ayudándose con esto. Y luego utiliza la parte A para obtener una aproximación de este valor. Vean que ahí, ¿cuál sería el x que están utilizando? Si la función es a la x por seno de x, ¿cuál es el x? 0.5. Exactamente. Y luego dice, además estima una cuota del error cometida en la aproximación. Cuando no les dicen específicamente cuál cuota, se refieren a la superior. Bueno, ya para que les pidan la inferior es porque lo tiene que decir explícitamente, pero cuando les piden una cuota del error, sí se refieren a una superior siempre, si no especifican. Entonces ya saben, hacen ahí el resto, ¿verdad? Que es este, y lo cotan para arriba utilizando el X que le están usando, que es 0.5, y luego buscan el Z dado en el vecindario desde el centro, que era 0 hasta 0.5, para ver cuál es el valor de Z que hace más grande la expresión. Y listo, eso es lo que tendrían que hacer en este ejercicio para que apliquen lo que vimos hoy. No sé si tienen ahí alguna otra duda. Profe, ¿tiene solución esta tarea moral? Aquí no, yo creo que yo la tenía por ahí escrita. Vamos a ver, es que yo creo que aquí vienen desarrollos limitados, que es lo que queda. Vamos a ver, polinomios de Taylor, era el ejercicio. Ah, bueno, sí, ven, aquí está. Ahí viene la solución de esa, que es la 16. Sí, ahí está. Bueno, ahorita me parece que esta semana nos vemos solo ya hoy, para que puedan ir a practicar todo lo que hemos visto esta semana. Vean que ya llevamos 2 temas. Nos falta desarrollos limitados, pero déjenme ver un segundito mejor el calendario para estar segura. Bueno, por si acaso recalcar que yo ya les mandé cómo queda el examen, ¿verdad? Vean que estamos en semana 2, la otra semana vemos desarrollos limitados y estos 3 temas se evalúan la 4ª semana. Ese primer examen vale 35. Luego, lo que veamos en semana 4, 5 y 6 se evalúa en la semana 7. Y lo que se ve en semana 7 y 8, ahí sí se ve más rapidito que va para el semana 8. Y ahí ya concluiría el curso, ¿verdad? Vamos a ver el calendario. Este calendario está sujeto a cambios, pero por ahora, vamos a ver, ya no tengo que correr tanto. Voy a ver un segundito. Bueno, mejor voy a reordenar esto tomando en cuenta los cambios, porque yo lo había hecho con la primera de ahí. O eso creo. Entonces, ahorita les escribo un mensajito de si nos vemos mañana o si nos vemos el lunes, mejor, para estar seguros. Por ahora, háganse ahí la tareita moral y de la práctica, ¿verdad? De cátedra, que yo creo que es más que suficiente. Y entonces ahí estén atentos al grupo. Ahí les aviso si toca ver video para mañana o para el lunes. Bueno, que pasen ahí una bonita tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Listo, chao.